Buenas noches, estimados estudiantes. Esta es la segunda web del curso de robótica avanzada. Mi nombre es Cristian Saúl González y soy su tutor. Vale. Entonces, eh, esta es la actividad 2 del paso 2 del curso robótica avanzada, el código 299012. El paso 2 es proponer las soluciones computacionales a los problemas dados. La actividad de tipo grupo colaborativo es el momento intermedio de los 4 momentos que ustedes tienen. Tiene un puntaje máximo de 60 puntos. La actividad inició el lunes 4 de abril del 2022 y finaliza el lunes 2 de mayo del 2022. Tengan en cuenta que a pesar de que dice que es un mes, ustedes entran a Semana Santa, entonces para que por favor organicen mejor su tiempo, para que esta actividad no se les vaya a acumular o quedar hasta el final del mes. Con esta actividad se espera conseguir los siguientes resultados de aprendizaje: calcular el posicionamiento espacial y modelado cinemático a través de técnicas avanzadas para conseguir posicionar y orientar un objeto en el espacio con el efector final del robot manipulador. La actividad consiste el trabajo a desarrollar en esta primera unidad de paso 2 consta de 4 ítems. Como primer ítem, para el desarrollo de la unidad 1 se establecen los siguientes pasos. De acuerdo a la metodología de aprendizaje basada en problemas, se debe revisar bibliografía recomendada y diseñar. Vale, entonces, ¿dónde encontramos esta bibliografía recomendada? Nos vamos acá, estamos en la pantalla inicial de robótica avanzada, nos vamos a aprendizaje y miramos qué unidad es. Paso 2 es la unidad 1 y le damos acá en unidad 1, acá están todos los referentes bibliográficos. Por favor, cuando vayan a entrar a verlos, entrar con tiempo, por lo que son algo demorados en cargar. Entonces, si van de afán, cargar esta parte de primeras para que puedan tener la información a la mano. Dice como primer punto, diseñar el diagrama de flujo de procesos con los dos robots y el proceso de corte y ensamble de las piezas, el cual se está realizando de manera manual. En cuanto a especificaciones, vale. Entonces nos dicen que diseñar un diagrama de bloques. Acá en este documento les traje como un ejemplo de qué es lo que se desea para que ustedes tengan algo claro. El diagrama de flujo viene de esta forma, vienen diferentes símbolos condicionales, inicio, cuadros de información. Entonces lo que se desea es hacer algo similar, en el cual se encuentre tanto el robot de 3 grados de libertad como el de 5. Este es un ejemplo, pero vamos a revisarlo rápidamente. Vamos acá, nos preguntan por el número de puertas. Si es menor a 25, finaliza el código. Si es mayor, continuamos. Pregunta por el número de horas. Si es menor, finaliza el código. Si es mayor a 12, continuamos. Acá nos pregunta por el número de remaches. Si es menor a 10, hace esta secuencia de pasos. Si es mayor a 10, hace esta otra secuencia. Entonces, más o menos eso es lo que se desea preguntar. Cuánto hay en cada caja, si realizó bien el corte, eh, toda esa parte, si ya es necesario pasar la banda transportadora para que el robot de 5 grados haga su labor. Entonces deben tener en cuenta eso. Al momento de diseñar el diagrama de flujo. Como siguiente paso, en cuanto a especificaciones de diseño del robot, seleccionar la estructura adecuada según la tarea específica que desarrollará el robot manipulador corte y ensamble. Nos piden seleccionar un robot. Yo acá les dejé un listado, pues puede que uno les sirva, puede
que otros no les sirvan, que tengan más grados de libertad, pero es una guía para que ustedes sepan cuáles son las empresas que fabrican estos robots. De pronto una familia de robots que ustedes digan, uy, este me puede servir, pero no es el que necesito. Entonces buscan dentro de esa familia de robots a ver si hay uno que sí les parezca adecuado. Y si no les sirve ninguno de estos, pues al menos ya van a saber cuáles son los fabricantes e indagar dentro de los brazos, dentro de los robots que tengan de 3 o 5 grados de esa empresa. Vale, eso por esa parte. Ya como tercer punto nos dice resolver el modelo cinemático directo del robot de 3 grados de libertad aplicando matrices de transformación homogénea y parámetros de Navier-Hattenberg, realizar la simulación en MATLAB. Yo sé que algunos de ustedes, este es el primer curso de robótica que ven, no vieron el de robótica, sino de una vez empezaron con robótica avanzada, entonces le puedo hacer un pequeño como repaso de qué es lo que deben de tener en cuenta para poder terminar esta actividad de forma correcta. Acá visualizamos un robot, el robot está compuesto por articulaciones, eslabones y una base. Entonces, ¿dónde están las articulaciones? ¿Cómo las denotamos? Por lo general es cuando hay un cambio de movimiento. En esta parte, acá tenemos una articulación, acá hay otra articulación, cambio de movimiento de sentido. Acá tenemos una articulación. Acá la base no la tomamos como articulación, pero acá sí tenemos una parte rotativa de la base. Esas serían las articulaciones. Y entre articulaciones hay un elemento que se llama eslabón. Este eslabón puede ser fijo o variable dependiendo del tipo de articulación que tenga el robot. Acá vemos algunos los tipos de articulaciones más usados. Está la esférica o rotular, que se puede mover en 3 sentidos. Lo que cuando hablamos de grados de libertad quiere decir en los sentidos que la cantidad de movimientos que va a tener esa articulación. Esta articulación tipo esférica tiene 3 movimientos en este sentido, en este otro sentido y en un giro entre girar en su eje. Encontramos la planar que tiene este movimiento así de ángulo y ya traslacional, tipo tornillo, prismático, rotación y cilíndrica. El cilíndrica es la combinación del prismático y de rotación. El de rotación se mueve de esta forma, se podría decir que aumenta o disminuye el eslabón y ya el de rotación tan solo da un movimiento en grados. Representación de posición y orientación. Cuando hablamos de un robot, él va a estar ubicado dentro de un espacio. Ese primer punto inicial van a ser las coordenadas bases con las que vamos a empezar a darle indicaciones al robot y él ya se va a mover dentro de un espacio determinado. Cada vez que el robot se mueve, va a tener cambios de orientación en sus ejes. O sea, estos ejes base no precisamente en este punto va a tener esos mismos ejes, pueden haberse rotado entre sí. Entonces, para llevar un orden y saber cómo están definidos estos ejes, vemos acá esta nomenclatura con la mano. Z, X y Y, acá con el dedo del medio. Ahí ya tenemos esa representación, esto es con la mano derecha, siempre que hagamos esa postura de dedos, no importa dónde estemos, si tenemos esta postura de dedos, podemos ubicar fácilmente cuál es cada uno de los ejes coordinados. Movimiento del efector final. La manipulación de piezas mediante un robot implica conocer la posición del efector final y la orientación que tiene con respecto a la base del robot. Cuando dijimos que siempre vamos a estar regidos mediante un sistema de coordenadas fijo, que será nuestra base, y vamos a tener un punto en el espacio. Para llegar a ese punto nos debemos mover por los ejes y entre ellos debemos intentar hacer rotación. Entonces lo que nosotros necesitamos siempre al final tener la posición de ese punto y la orientación. Para eso hablamos de esta regla de la mano derecha.
para tener bien definido cuál es cada uno de sus ejes. El giro de ángulo positivo, lo podemos definir haciendo la regla de la mano derecha igualmente, que es con el dedo pulgar hacia arriba va la dirección y donde cierren los dedos quiere decir que ese ángulo es positivo. Algo importante para que tengan claro, donde yo voy a realizar el eje en el que yo voy a realizar el giro, ese eje queda fijo y lo que van a girar son los otros dos ejes. Acá tenemos un ejemplo que vamos a hacer un giro en X, pero el movimiento lo van a realizar los ejes Y y Z. Entonces, para que lo tengan presente, si se fijan, si hacen acá la regla de la mano derecha, ahí cumpliría, hacia acá va la dirección y este sería el sentido positivo. Por eso sabemos que ambos ángulos, tanto de Y, el movimiento que se realizó en Y, como el de Z, este ángulo va a ser positivo. Acá hicimos rotación en X. Las coordenadas homogéneas que encontramos en la cinemática directa, tenemos una matriz de transformación, la cual la matriz de transformación va a estar compuesta por la rotación, la traslación, la perspectiva y el escalado. Nosotros nos vamos a enfocar en la rotación y en la traslación, ya que la perspectiva no la vamos a tocar y el escalado siempre lo vamos a tomar como uno. La transformación de coordenadas, cuando hablamos de traslacional, nos referimos de que vamos con respecto a la base, a realizar una línea recta y llegar a otro punto de referencia. Esta línea recta es el resultado de la sumatoria, para decir que, bueno, es la suma de cada uno de sus componentes al cuadrado, sacándole raíz, sería este resultado, pero para simplificar, nosotros podemos hacer movimientos en Y, en X y en Z para poder llegar a este punto. Y eso es lo que nosotros definimos dentro de la matriz de transformación, el cual son estos tres parámetros, que es el vector de rotación, cuánto nos desplazamos en X, ya sea negativo o positivo, cuánto nos desplazamos en Y cuánto nos hemos desplazado en Z para poder llegar del punto base a un punto en cualquier lado del espacio. De esta forma se acomodaría dentro de la matriz de transformación. También tenemos matrices de rotación, las cuales, como les dije, pueden tener cualquiera de los ejes, rotación en X, rotación en Y o rotación en Z, cada uno con su ángulo alfa, phi y teta. Acá lo podemos ver cómo está definido dentro de la matriz de transformación. De esta forma está denotado. Y ya por último tenemos la transformación homogénea, que a qué nos referimos. Acá es con lo de la transformación homogénea nos referimos a que es el resultado que vamos a tener después de hacer alguna traslación o alguna rotación entre los ejes. Esta matriz va a ser la rotación en X por la traslación en X, perdón, la rotación en Z por la traslación en Z por la traslación en X por la rotación en X, que está compuesta por estas matrices. Dos de rotación, que son las de los extremos, y dos de traslación, que son las del medio. Tenemos rotación en Z, que es igual a la que estamos definiendo acá. Rotación en X, que sería esta misma. Y ya dijimos que cuando era traslación, lo que se modificaba eran estos tres parámetros de acá. Traslación en Z y traslación en X. Realicemos la multiplicación de matrices y obtenemos esta matriz, que se podría decir que ya es, esto nos muestra cuál fue el movimiento que hizo el robot de un punto a otro. Y si él hace varios movimientos, todo eso vamos a tener que hacer una matriz por cada movimiento que él realice, o se podría decir por cada articulación que tenga. Tendremos que calcular este
esta transformación, esta matriz de transformación homogénea. Y ya la multiplicación de todas las matrices de transformación homogénea nos da eh, nos da la matriz de transformación. ¿Vale? Hay algunas consideraciones que hay que tener. Esto es... Primero, no nos podemos desplazar en Y, importante. Ningún desplazamiento va a ser en Y, tampoco ninguna de las rotaciones. Otra consideración es que los ejes ZI coinciden con los ejes de acción de las articulaciones. Donde esté la articulación, dependiendo qué articulación sea, asimismo vamos a definir este vector ZI. Si es de rotación o si es prismática o alguna de las nombradas anteriormente. Y los ejes X y deben satisfacer que X y debe ser paralelo a ZI y que X y debe ser paralelo a ZI menos 1. Debe tener una propiedad de doble perpendicularidad. Igualmente acá podemos ver el giro haciendo la regla de la mano derecha para que sepan cuál es el sentido positivo. Ahora sí vamos a pasar a la parte de Navier-Steenberg, que es para obtener estos parámetros. Inicialmente vamos a trabajar con este robot, no vamos a tener en cuenta el efector. Esta parte de acá no la tendremos en cuenta para hacer este análisis. Y lo primero que se define son las longitudes de cada uno de los eslabones. Como dijimos anteriormente, es la distancia que hay entre cada articulación. Acá tenemos una articulación, dos articulaciones y tres articulaciones. O sea, este robot va a tener tres articulaciones, las cuales vamos a analizar. Definimos las longitudes y también definimos el giro en donde va a ser positivo. ¿Cómo definimos estos giros? Con la ley de la mano derecha. Listo. Acá lo que nos dice es agregar los ejes ZI. ¿Cómo agregamos los ejes ZI? Siempre que sea una articulación rotativa, el eje Z va en el sentido donde esté girando la articulación. Como está girando circularmente sobre el eslabón, entonces el eje Z va hacia arriba por regla de la mano derecha. Este también es de tipo rotativo, entonces iría hacia adentro. Este de acá es de tipo traslacional. Igual, el de tipo traslacional se mueve con respecto al movimiento. En este caso, nuestro efector final está en este lado, entonces por eso nos movemos hacia acá. Y ya por último, tenemos uno de tipo rotacional y como dijimos, se mueve, el vector que vamos a obtener es con respecto al giro, que sería en esta parte. Y ahí definimos los ejes Z, ahora debemos definir los ejes X. Debe cumplir esta condición de la doble debe ser perpendicular tanto a ZI a ZI menos 1. Entonces, para ello, vamos a verlo de esta forma y les explico. Debe ser perpendicular a ZI, sin tener en cuenta el análisis siempre se realiza desde la primera articulación, que sería en este caso acá. Si nos ubicamos acá, vamos, hasta el momento solo tenemos los ejes Z. Lo borramos esto un momento. Ya lo vuelvo a colocar. Tenemos únicamente los ejes Z. Debe ir perpendicular. La dirección del vector base en X, no importa en qué sentido lo ubiquemos, por lo que nosotros empezamos a analizar es desde la primera articulación. El Z va hacia arriba. Entonces, si nosotros prolongamos este Z, iría en este sentido. Ahí tendríamos nuestro Z0. Y acá tenemos nuestro Z1. Dice que debe ser perpendicular a ambos, o sea que con cualquiera de los dos ejes debe formar un ángulo de 90 grados. Si se fijan,
como está acá, con respecto al eje que a la prolongación de Z, ahí no hay problema, ahí cumple que hay un ángulo de 90 grados, y si lo vemos con respecto a Z1, también tenemos un ángulo de 90 grados. Lo podemos ubicar a este lado o también lo hubiéramos podido ubicar en este sentido. Ahí también cumple que con ambos ejes tiene un ángulo de 90 grados, que es perpendicular, pero ¿qué hubiera pasado si hubiéramos colocado el X1 acá? Con este eje Z1, pues sí, ahí hay 90 grados, pero ya con la prolongación del Z0, habría un ángulo de 180 grados. Por eso, o va en esta dirección, o va en esta dirección. Ahí no hay problema cómo lo ubiquemos. En este caso se ubicó en este sentido. Ya tenemos nuestro X1. Ahora nos vamos a ubicar. Vamos a ver cómo ubicamos el X2. Es para ubicar el X2, prolongamos el Z. Este acá sería nuestro Z1. Ahí lo prolongamos, el Z1. Y miramos, tenemos nuestro Z1 y tenemos nuestro Z2. Ese vector, el X2 debe formar 90 grados con ambos vectores. Si se fijan, el X2 acá forma 90 grados con Z1 y acá igualmente forma 90 grados con Z2. ¿En qué otra ubicación también formaría 90 grados si nosotros lo ubicamos hacia abajo? Acá internamente forma 90 grados y con el otro forma 90 grados con Z2 también. ¿En qué posición no hubiese servido? Acá. ¿Por qué? Acá forma 90 grados con Z1, sí, pero con Z2 forma un ángulo de 180 grados. Entonces, en ese sentido, no se hubiera podido ubicar. Vale, entonces, en este caso se puede ubicar hacia arriba, hacia abajo. Ubicamos el X2 hacia arriba y pasamos a ubicar el X3. Para ello prolongamos este X2. Si se fijan, el X2 queda en la misma dirección que Z3. Entonces, no importa dónde lo coloquemos, siempre va a formar un ángulo de 90 grados, que es este ángulo de acá. Lo hubiéramos podido ubicar en cualquier lado, acá hacia arriba, o hacia acá, o hacia acá, en este, no, en este sentido formaría un ángulo de 180 grados, o hacia abajo, acá forma 90 grados. En cualquiera de los sentidos lo hubiéramos podido ubicar, excepto en este mismo que formaba 180 grados. En este caso se ubicó en esta dirección y ya ubicamos los ejes Z y los ejes X. ¿Qué nos haría falta? El eje Y. Para ubicar el eje Y, pues utilizamos la regla de la mano derecha, que es extendiendo los dedos. Si se fijan, acá tendríamos el, el X, sería el dedo índice apuntando hacia allá. El dedo gordo hacia arriba y ya nos quedaría el dedo del medio apuntando hasta este lado. Entonces nuestro Y estaría en este sentido. Nos ubicamos acá, esta línea no va. Nos ubicamos acá, tenemos el Z, tenemos el X y el vector resultante Y nos quedaría, estamos utilizando la regla de la mano derecha. Nos quedaría ahí hacia abajo. Ahí ustedes pueden colocar los dedos y daría la dirección hacia abajo. Nos ubicamos acá, igual, utilizamos esta misma regla. Este va hacia aquí, este va hacia allá, hacia arriba. Entonces el vector resultante quedaría, perdón, resultante no, sino el eje Y quedaría en este sentido. Y ya en Z3, Z va hacia allá, X hacia allá y el Y nos quedaría hacia arriba. Esos serían entonces los sentidos de los valores en Y, que ya hemos ubicado todos los ejes coordinados, la longitud de los eslabones, los giros de cada una de las articulaciones. Ahora procedemos a definir los desplazamientos. Para ello tenemos esta tabla. Siempre va a ser esta misma estructura. La articulación, que dijimos que en este caso era 3. En Z, si es rotación o es traslación. Igualmente en X, si es traslación o rotación. Y ya un Q que nos dice si el movimiento es variable o no. Si es fijo o es variable. Tengan en cuenta que no está Y porque dijimos que una de las condiciones era que no podía haber ni rotación ni traslación en Y. Por lo tanto, no se encuentra Y.
Como les dije que iba a haber un parámetro que es variable, eso depende del tipo de articulación. Entonces, un parámetro va a ser variable y vamos a tener otros tres fijos. Mira, de esta forma, dependiendo de la articulación. Si nos ubicamos en la articulación 1, miramos. Tenemos vale. Sí, este quedaba así hacia arriba por la regla de la mano derecha. Acá corrijo. Queda así, tran. Y este igualmente. Este sí queda en el sentido de allá. No, sí, este también queda hacia abajo. Entonces corregimos la siguiente. Este iría hacia abajo. Y este sí iría en el otro sentido. Vale, entonces ahí ya corregimos. Vamos. Y listo, proseguimos. Entonces, ¿cómo sabemos si es fijo o no el parámetro? Cuando es de tipo, cuando es una articulación rotativa, lo que va a ser variable es el ángulo. Es el ángulo. Y cuando tenemos una articulación tipo prismática, lo que va a ser variable es la longitud. Y ahorita miramos si es la variación va a ser en Z o en X. Pero hay que tener claro eso. Va a haber un parámetro variable y otros tres ya constantes. Nos dirigimos a este miramos qué tipo de rotación hay de la base hasta la articulación 1. Si nos fijamos, la rotación viene en este sentido. ¿En qué eje se está realizando la rotación? Se está realizando en Z. Entonces quiere decir que este valor va a ser nuestro valor variable y los otros tres valores van a ser fijos. Si nos fijamos, estamos realizando, ¿cómo hacemos que este sistema de coordenadas que está acá, ubicarlo acá? ¿Cómo estamos realizando el desplazamiento hacia arriba? Y ese que eje es Z. ¿Cuánto es esta distancia? L1. Entonces decimos que acá es L1, acá es L2. Ahora nos fijamos, X está en este sentido. ¿Estamos realizando para llegar de 0 a 1 movimiento en este sentido? No. Por eso decimos que 0. Y algo importante, estamos subiendo este sistema de coordenadas acá. Vamos a fijarnos bien en la Z, que es el que nos va a ayudar. La Z va hacia arriba. Tenemos acá la Z. Tenemos ahí la Z. ¿Y dónde está nuestro X? Es la moradita. Nuestro X está en este sentido. Acá sería Z0 y sería EX0. ¿Qué tipo de movimiento me toca hacer para este X0 que tenemos acá? Poderlo dejar en X1. Debemos movernos 90 grados. ¿Sí? Porque si está acá X0, para desplazarlo y dejarlo acá donde está X1, son 90 grados. Positivos o negativos, para eso hacemos eh, lo de la mano derecha. Ubicamos este en el sentido y miramos hacia donde cierran los dedos. ¿Sí? Como es este sentido hacia donde cierran los dedos, cierran hacia acá. Y el movimiento que estamos haciendo lo estamos haciendo en sentido contrario al de los dedos. Entonces, por eso decimos que es menos 90. Listo, entonces ya tenemos toda la primera y el Q es la variable en este caso que es teta, para tenerlo ahí en cuenta. Estamos ubicados acá. Ahora miramos. Como es de tipo rotacional, quiere decir que el que va a variar es el ángulo. ¿Y en qué eje se está, en sentido de qué eje se está moviendo? Si se fijan, se está moviendo en sentido del eje Z. Entonces el eje Z va a ser el que es variable, entonces colocamos acá, esto va a ser un valor variable y los otros tres van a ser valores fijos. Entonces la
La longitud, ¿en qué eje nos estamos moviendo? Si se fijan, nos estamos moviendo en el eje Z. Acuérdense que depende cómo estemos ubicados, asimismo sabemos en qué eje nos estamos moviendo. En este caso nos estamos moviendo en Z. ¿Qué tanta distancia L2? Nos estamos moviendo en X, no, porque nos estamos moviendo en Z, por lo tanto es 0. Y volvemos acá a lo mismo. Este sistema de coordenadas lo ubicamos acá en la articulación 2. Entonces fijémonos en el Z. El Z tiene este sentido. Ese sentido tiene Z. Ese sentido. ¿Y dónde viene nuestro X1? Viene acá. X1 viene acá. ¿Cómo hago para mover este X1 y dejarlo acá donde está X2? ¿Cómo debemos hacer la rotación? Si nosotros miramos lo de la mano derecha, la regla de la mano derecha, la rotación, este es el eje donde está el movimiento. La rotación la está haciendo en sentido contrario. Porque él cierra hacia acá. Acá tenemos la dirección, él cierra hacia acá. Y nosotros estamos pasando de X1 a X2. Por lo tanto, va a ser un ángulo negativo de ¿cuánto? De menos 90. Y ahora estamos ubicados acá ya en la segunda articulación. ¿Cómo hacemos para pasar, pasar este sistema de coordenadas de la segunda articulación a la tercera? ¿En qué eje nos estamos? Bueno, primero, esto es prismático. ¿Qué quiere decir? Que la longitud es la que es variable, ya no es el ángulo. ¿Y cuál es la longitud variable? L3. ¿Y en qué eje se está moviendo L3? Está moviendo igualmente en Z. Entonces colocamos acá que esta es nuestra variable. Y como si se fijan, no hay rotación. No hay rotación en Z porque el vector que viene acá es este mismo vector que tenemos acá. ¿Sí? No hay rotación en Z. Tiene la misma ubicación. Tiene la misma ubicación, por eso no hay ángulo en Z. Y miramos, hay desplazamiento de acá hacia acá en X, no, el desplazamiento lo estamos realizando todo en Z, por eso es 0 e igual. Todo este sistema de coordenadas lo pasamos acá. En este caso la Z estaría acá y acá tenemos a nuestro X2. ¿Cómo hago para mover este X2 y dejarlo acá donde está X3? Tenemos que hacer un giro de 90 grados, pero si se fijan acá nos dice que el giro positivo está en este sentido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esos 90 grados van a ser negativos. Y acá en Q colocamos cuáles son las variables de cada una de las articulaciones. Es ángulo, ángulo y por último longitud. De esta forma tendríamos los parámetros de Navier-Hartenberg en esta tabla. Y ahora pasamos a simularlos. ¿Qué fue lo primero que se hizo? Obtuvimos esta matriz de transformación. ¿Cuál es la matriz? La que habíamos definido acá. Está acá. Ya es el resultado después de realizar la multiplicación. Vamos a mirarlo para que se fijen que sí es. ¿Ya? Coseno, seno, la multiplicación, acá un seno, un coseno, un 1 y los valores en el vector de posición, de traslación. Eso fue lo que se hizo. Esta función la llamamos DH. Ya después de tener esa función DH, lo que procedimos a hacer es tan solo la multiplicación para poder obtener la matriz de transformación. ¿Sí? Lo que hace el DH es obtener esta matriz, pero que debemos hacer multiplicar todas las que hayan dependiendo del número de articulaciones. Como en el ejemplo tiene 3 articulaciones, pues vamos a tener una matriz que va de 0 a 1, de 1 a 2 y de 2 a 3. La multiplicamos y este sería el valor de nuestra matriz de transformación. Corremos esta sección del código. Y acá, se me olvidó decirles, acá definimos las que son variables, de las cuales no tenemos el valor, pero necesitamos colocarlas de forma simbólica para poder correr el código.
Y nos quedaría, si se fijan, ahí queda con respecto a esta variable y esta sería toda nuestra matriz de transformación. De forma simbólica, solo dando los valores que tenemos, que en el ejercicio. Si la queremos desarrollar totalmente de forma simbólica, colocamos todos los parámetros, θ1, θ2 y todas las longitudes. El comando simplify lo que hace es que no quede tan extensa la ecuación. Corremos esta segunda sección y acá la obtenemos. Igual, todo está denotado para cuando se tengan los valores, dependiendo cómo se esté solicitando, pero ahí ya tenemos la matriz de transformación para el sistema visto anteriormente. Pero en dado caso que tengamos los valores de todo o que los hayamos definido como condiciones iniciales, tan solo la corremos y ya nos arroja los valores. Este es el resultado de la matriz de transformación de estar en este punto, desde la base hasta este punto, el efector final. Toda la información de esas rotaciones y traslaciones están en esta matriz. ¿Qué es lo que hace falta? Realizar el gráfico. Entonces, para que por favor, con respecto a estos datos, realizar el gráfico acá en MATLAB de este mecanismo. Sería esa parte, así que más miramos acá el código, los parámetros que definimos, los parámetros de entrada, vienen en el mismo orden de los de Navier-Steenberg, θ, d, a, y serían los dos valores en Z y los dos valores en X. Recuerden que en Y no hay movimiento, ni traslaciones ni rotaciones. Eso sería por esta parte lo de los parámetros, de obtener la tabla de Navier-Steenberg. Eso es en cinemática directa y ahora pasamos a la cinemática inversa. ¿Qué es la cinemática inversa? Es el modelo cinemático inverso de un robot. Es una función que permite conocer las posiciones articulares necesarias para que el robot alcance su efector final, una posición y una orientación deseada, dependiendo con un punto final, vamos a poder dar movimiento a nuestro mecanismo. Igual está sujeto a un sistema de coordenadas fijo, que es el que tenemos acá. Hay dos posibles escenarios para este sistema, el cual es, tenemos nuestro mecanismo y definimos un punto el cual está mucho más alejado de lo que el mecanismo puede alcanzar. Esto sería un problema sin solución. Y ya cuando este punto lo desplazamos en alguna trayectoria en la que sí pueda llegar el robot, este sí tiene solución y tiene dos sistemas se pueden denotar dependiendo como de la solución. Si están por debajo de esta línea con respecto al origen y al resultado, lo llamamos codo bajo, y si está por encima lo llamamos codo arriba. Para que lo tengan presente. Y planteamos el problema. Tenemos ya nuestro robot. Lo que hicimos fue, como acá nos dice el cuarto punto, calcular la cinemática inversa del robot de 3 grados de libertad aplicando método geométrico y realizar la simulación. Para el método geométrico lo que se hace es intentar formar la mayor cantidad de triángulos que aporten información para el desarrollo. Pero, ¿qué es lo que debemos obtener de este sistema? Siempre son dependiendo. Como acá son dos articulaciones, bueno, pues son dos movimientos de rotación. Entonces vamos a tener dos ángulos que debemos obtener. Si fuera de traslación, y ahí sería una longitud y dos ángulos. ¿Vale? O si fueran tres de rotación, pues ya obtendríamos tres ángulos. Entonces, ese va a ser nuestro punto de inicio. Debemos calcular esos parámetros que van a ir variando. Entonces, para ello, ubicamos estos triángulos y denotamos ángulos
ángulos, los ángulos principales va a ser Q1 y Q2. Y con respecto a estos ángulos, te marcamos otros. Vamos a tener un alfa, un beta, un phi, un alfa, un beta, un rho. Vale. Como ahí, bueno, para los triángulos de rectángulos, pues ya tenemos bien. Bueno, pues vamos a mirar cuál es. Bueno, los triángulos rectángulos son los que más uno trabaja y ya trabajaríamos con triángulos que tengan más de 90 grados que se desarrollan de esta forma. Acá tenemos las ecuaciones y otras funciones que nos pueden ayudar es el coseno de la suma de dos ángulos. Acá tenemos el resultado. El seno del ángulo más coseno del ángulo k1 al cuadrado va a ser igual a 1. Y ya por último, el arco tangente de y sobre x, en este caso arco tangente 2, porque es la función que vamos a usar en MATLAB. Les queda de tarea pues consultar qué hace esta tangente 2 para que entiendan un poco más el mecanismo. Y proseguimos. El ejemplo lo planteamos de esta forma. Primero, tenemos esta dirección resultante, el cual va a ser tan solo x2 al cuadrado más y2 al cuadrado, porque nosotros tenemos la ubicación de este punto. Va a ser toda, esta será nuestra hipotenusa del triángulo más grande, una línea recta del origen hasta el punto. Y definimos este triángulo. Tenemos los valores de C, que sería este eslabón L1, y de B, que sería el eslabón 2, y hacemos estas relaciones. Podemos decir que Q1 más beta es igual a phi, pero lo que necesitamos es Q1. Entonces este beta que está sumando lo pasamos al otro lado a restar y nos queda de esta forma. Y la segunda relación que tenemos es, si se fijan, esto es un ángulo de 180 grados. Entonces podemos decir que Q2 más alfa va a ser igual a 180 grados. Despejamos de acá Q2 y nos quedaría 180 menos alfa. Entonces necesitamos calcular phi beta para obtener Q1 y alfa para obtener Q2. Para ello denotamos este primer triángulo y vamos a obtener beta. Si hacemos tangente de beta, ¿a qué es igual? A esta distancia sobre esta distancia. Esto, pero esta distancia, ¿cómo la obtenemos nosotros? Si se fijan, acá tenemos otro triángulo que está compartiendo el mismo lado, que es con respecto a una de las variables que también necesitamos obtener. Entonces podemos decir que este valor puede ser igual a L2 por el seno de este ángulo, que sería esta distancia. Y ahora vamos a obtener esta base. Si se fijan, de acá hasta la articulación sabemos cuánto es el valor. ¿Cuánto es esta distancia? L1, pero nos hace falta desde el eslabón hasta este punto. Entonces igualmente lo relacionamos con este triángulo que tenemos acá formado, que es con el L2 por el coseno de Q2. Y de esta forma nos quedaría nuestra primera ecuación de tangente inverso de este triángulo que tenemos ahí denotado. Despejamos beta, que es lo que necesitamos, nos quedaría tangente, arco tangente de y sobre x. Este es perdón, tangente sí, es el arco tangente de y sobre x. Ya tenemos beta, ahora vamos a obtener phi. Para obtener phi lo que hacemos es, con respecto a este ángulo grande, y decimos que phi es igual al valor en y sobre el valor en x. El valor en y lo tenemos porque es el valor del punto, que es esta distancia, y el valor en x igualmente. Entonces ya en este caso obtendríamos phi, que sería y sobre x. Tan solo reemplazamos, sería phi, que es este valor de acá, y beta, que es este valor de acá. Pero tenemos acá una complicación, que Q1 depende de Q2. Entonces, ¿qué debemos hacer? Obtener ecuaciones para poderle dar solución a Q2.
Ya en este caso esta sería nuestra ecuación de Q1. Proseguimos. Para ello, lo que vamos a utilizar es este otro triángulo que tenemos acá y las fórmulas que las había descrito anteriormente para ese tipo de triángulos mayores a 90 grados. Escribimos acá la ecuación. Coseno del ángulo b2 al cuadrado más c2 al cuadrado menos a2 sobre esto. Miramos las relaciones. B lo denotamos tal cual como este triángulo para que no hubieran problemas. Si se fijan, tenemos el A, que es este de acá, el B y el C. Tal cual como está este ángulo formado, es que lo dejamos, se dejó ahí. Entonces el B sería este eslabón, el cual es L2 al cuadrado. El C sería este eslabón, L1. El A, dijimos que como es A cuadrado, entonces sería el cuadrado, sería X más 2, X al cuadrado más Y a la 2, sobre igual B por C, B por C, que serían los eslabones, 2 por la multiplicación de los eslabones. Y listo, ahí obtendríamos coseno de alfa. Estamos intentando calcular este valor para obtener la solución de Q2 y poderle dar solución también a Q1. Pero la relación que tenemos acá, la suma de dos ángulos, podemos decir, si nosotros le colocamos coseno a toda esta ecuación, que nos quedaría coseno de Q2, coseno de la resta de dos ángulos. Pero si nosotros desarrollamos este coseno de 180 menos alfa según la identidad, nos queda que es igual a menos coseno de alfa. Ya, esta expresión sería igual a menos coseno de alfa. Como le aplicamos coseno a todo, acá tendríamos coseno de Q2. Entonces, a un lado del igual nos quedaría menos coseno de alfa y al otro coseno de Q2. Pero el menos lo pasaríamos al otro lado porque lo que necesitamos es coseno de alfa. Entonces nos quedaría que coseno de alfa es igual a menos coseno de Q2. Reemplazamos en la ecuación coseno de Q2 y el signo que hacemos, cambiamos el signo de cada uno de los elementos que hay acá. Y para simplificar, como todos estos valores son fijos que nos da el ejercicio, lo vamos a denotar como una constante. Esta constante la vamos a llamar D. La constante la vamos a llamar D. Tenemos el coseno y ahora hacemos acá otro triángulo. Para este triángulo decimos que el coseno de al cuadrado de Q2 más el seno al cuadrado de Q2 va a ser igual a 1. Y acá despejamos el seno, pasa este valor a restar al otro lado, sacamos raíz. Al aplicar raíz nos queda más o menos. Y nos queda 1 menos coseno al cuadrado de Q2. ¿Pero qué es coseno de Q2? Coseno de Q2 es D. Es igual a tener D al cuadrado. Seno de Q2 es igual a tener esta expresión que tenemos acá. Si nosotros sacamos tangente de este triángulo, que nos quedaría tangente de Q2 va a ser igual a Y sobre X, seno de Q2 por dividido en coseno de Q2. ¿Y qué es seno de Q2? Es esta expresión que tenemos acá. ¿Y qué es coseno de Q2? Es esta D. Entonces acá si se fijan, quedó, perdón, tangente de Q2 nos quedaría igual a esto. Sacamos arco tangente. Y nos quedaría que Q2, arco tangente de valores constantes. El D es una variable constante. Ya en este caso tendríamos el valor de Q2. Si se fijan, tenemos el valor de D. Obtendríamos Q2 y al obtener Q2 lo reemplazaríamos y obtendríamos Q1. Ahora procedemos a simularlo. Como les dije, los valores de X y Y son valores conocidos y el valor del eslabón 1 y el eslabón 2, valores conocidos. Procedemos, vamos a dejar esto, ¿sí?
para poderlo ver un poco mejor, así. Y agrandamos esto. Tan solo lo que hicimos fue reescribir D. Lo reescribimos. Después calculamos Q2. Como quiero que me arroje el valor en grados, por eso lo trabajé con D al final, para que lo arroje en grados. No, me da 79 grados este primer ángulo. Y ahora miramos Q1. Q1 es esta misma expresión que tenemos acá, reemplazamos y nos daría que Q1 es de 33 grados. Lo que hice fue tan solo reescribir las ecuaciones. Y ahora para graficar, vamos a utilizar esta función line. ¿Qué es lo que hace esta función? Tan solo crea una línea recta dependiendo de un punto de partida y un punto final. Solo necesitamos el de partida y el final. Si lo hacemos acá, acá lo revisamos. La idea es hacer eslabón por eslabón. Entonces esta sería la ecuación del primer eslabón. La forma. Entonces estamos diciendo que vamos a hacer cada uno de los movimientos, tanto en X como en Y como en Z. Para llegar a este punto nos tenemos que mover así, en X. ¿Y cuánto es este valor? Pues nosotros ya lo tenemos. Partimos de 0 y ese valor es L coseno de Q1. Ese sería este valor. Y ahora nos movemos en Y. ¿Cuánto es este valor? Igual, Y parte desde 0 y sería L seno de Q1. Y en Z, como no estamos realizando movimientos, tan solo sería 0 espacio 0. La igual que es el ancho y el grosor de la línea, el color, y acá definimos qué color. Esto sería para el primer eslabón. Ya para el segundo eslabón, nuestro punto de partida es este, ya no es 0. Y nosotros tenemos que definirlo al programa porque él no sabe. Entonces, ¿cómo lo definimos? Pues el final de la línea del eslabón anterior va a ser el inicio de la siguiente línea. Es lo que tenemos acá. Acá ya tenemos nuestro punto de partida. Entonces, igual, debemos primero darle cálculo. Necesitamos calcular esta distancia. Y para ello lo que hacemos es primero la distancia que habíamos recorrido anteriormente más la distancia que vamos a recorrer acá en diagonal. O sea, este pedacito. ¿Y cómo la definimos? Con L2 coseno de la suma de los dos ángulos. Acá toca dejar claro que entre más elevados haya, se van a empezar a ir a sumar o restar los ángulos dependiendo de cómo esté realizando el movimiento. Y ahí ya obtendríamos este otro tramo en X. Entonces iríamos desde acá, que es el punto de partida, hasta, debemos colocar este como punto inicial, más el pedazo que vamos a desplazarnos. Igualmente hacemos lo mismo en Y. Necesitamos ubicarnos en este tramo. Para ello, tan solo colocamos ese como punto de partida y para este otro desplazamiento, indicamos que es este más el desplazamiento que vamos a calcular. ¿Y cómo lo calculamos? L2 seno de la suma de los dos ángulos. Igual definimos el ancho, el color y el grosor y corremos el código. Ahí tenemos el movimiento. Y dependiendo acá, colocámosle 5. Podemos ver cómo realiza ahí realizó el movimiento hacia la derecha.
y podemos seguir dándoles desde que la física lo permita. Y ahí le seguimos dando movimientos. Si se fijan, cumple con la coordenada que nos dice X1, Y 5,5, la que teníamos antes 3 y 5,5 y vamos a mover un poquito esta, a ver cómo nos queda. Y ahí también ya la hice. Creo que es esta, ¿sí? 1, 5. Entonces ahí ya tienen el código para 2 eslabones. O sea, un sistema de 2 grados de libertad. La idea es que le anexen el tercer grado de libertad y lo compilen. Ahí ahí necesitan hacer los cálculos para el tercer grado de libertad, que es similar a lo que hemos estado viendo, dependiendo qué sistema le vayan a ingresar al mecanismo. Entonces, para el desarrollo de la actividad, tenga en cuenta que en el entorno de información inicial debe consultar la fecha, es muy importante las fechas. Tienen 23 días para culminar esta actividad. Y es importante, también hay una actividad que va en proceso, por si la quieren ir mirando, ahí están las guías y todo. Hay 2 actividades en paralelo para que lo tengan presente. Pues seguimos con la guía. En el entorno de aprendizaje debe consultar el material bibliográfico, lo que les había mostrado, interactuar en el foro, por favor, en el foro porque eso hace parte de la nota, y hacer aportes que contribuyan al desarrollo del trabajo. Ya por último, en el entorno de evaluación deben entregar un documento final acorde a lo que está solicitando la guía. Solo una persona debe entregarlo del grupo. Colocar también el número del grupo, por favor, cuando lo vayan a entregar. Y evidencias del trabajo independiente. Las evidencias de trabajo independiente para entregar son aportes oportunos y significativos en el foro colaborativo. Deben colocar sus aportes para mostrar que se hicieron su trabajo independiente. Evidencia grupal, un documento en formato PDF, este es el que suben al entorno de evaluación. Este debe contener portada, introducción, el diagrama de flujo de los 2 robots, el proceso de corte y ensamble, el cual se está realizando de manera manual, especificaciones del diseño del robot de 3 grados de libertad, cuál van a seleccionar, encontrar el sistema cinemático, un esquemático, ecuaciones, los códigos del MATLAB y el sistema, la cinemática inversa, conclusiones y referentes bibliográficos en norma JAPA. Para evidencias elaboradas en el grupo colaborativo, tenga en cuenta las siguientes orientaciones. Todos los integrantes del grupo deben participar con sus aportes en el desarrollo de la actividad. Entonces, es muy importante eso. Que todos deben hacer sus aportes. Segundo aspecto, en cada grupo debe elegir solo un integrante que se encargará de entregar el producto solicitado en el entorno que se haya señalado en el entorno de evaluación en formato PDF. Uno de los integrantes sube el documento ya con el consolidado de toda la actividad. Antes de entregar el producto solicitado, debe revisar que cumpla con todos los requerimientos señalados en esta guía. Volver a releer la guía cuando ya hayan terminado. Solo se debe incluir como autores del producto entregado a los integrantes del grupo que hayan participado con aportes durante el tiempo destinado. Muy importante eso también. Miramos acá entonces acá les coloqué el código. Y eso sería todo por la parte de la presentación. Ya para finalizar vamos a ver la rúbrica de evaluación. Este trabajo tiene una puntuación de 60 puntos. Como primer criterio es desarrollar el diagrama de flujo de proceso del montaje robotizado. ¿Ustedes cómo saben qué puntaje aproximadamente van a tener? Pues acá nos dan unos indicadores, nivel alto, medio y bajo. Nivel alto tiene de 7 a 10 puntos, nivel medio de 4 a 6, nivel bajo de 0 a 3. Y nos dan unas observaciones para tener en cuenta. Desarrollar el diagrama de flujo de procesos del montaje robotizado teniendo en cuenta todos los requerimientos del proceso.
Si cumplen con esto, saben que van a tener una puntuación de 7 a 10, probablemente más probable es que sea 10. Vamos a mirar en qué discrepa con el de nivel medio. Desarrolle diagramas de flujo del proceso de montaje robotizado, teniendo en cuenta algunos de los requerimientos del proceso. O sea, tiene en cuenta algunos, no todos los que realmente necesitan. Y ahí ustedes van mirando cuántos puntos obtendrán. Este primer criterio entrega, tiene una puntuación de 10 puntos. Para el segundo criterio de seleccionar robot manipulador de 3 grados de libertad según los requerimientos, una puntuación de 15 puntos. También acá les indica cómo va a ser evaluado ese ítem. Como tercer criterio, desarrollar modelos cinemático directo con parámetros de Navier-Hartenberg e implementar en MATLAB el robot de 3 grados de libertad, una puntuación de 15 puntos. Cuarto criterio, desarrollar el modelo cinemático inverso con método geométrico, implementarlo en MATLAB, en robot de 3 grados de libertad, una puntuación de 15 puntos. Como quinto criterio es criterio de participación, interactuar de forma oportuna y responsable en el foro colaborativo en el desarrollo de la actividad, que van a tener una puntuación de 5 puntos. Entonces, queridos estudiantes, esto es lo que ustedes deben desarrollar. Los códigos, pues no se los paso en sí el script, pero acá se ve claramente cómo fue que se hicieron la función y acá la parte de cómo utilizar la función para que los complementen según lo que vayan a hacer para su trabajo. Y entonces nos veremos en la siguiente web. Muchísimas gracias por su atención y hasta luego.